Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde en la que tenemos como invitada principal a María San Gil. Muchas gracias, María, que ha tenido la amabilidad de volver a este Ateneo para pronunciar una conferencia que yo creo que va a ser de gran interés, y está acompañada por Alfredo Alonso, que es el representante en Cantabria de la Asociación Católica de Propagandistas, fundada por don Ángel Herrera Oria, cardenal que, como ustedes saben, es cántabro y que además estuvo como sacerdote en la iglesia de Santa Lucía, que es obviamente la parroquia de este Ateneo santanderino. Yo no quiero quitarles ni un minuto de la conversación que van a tener entre María San Gil y Alfredo, y por tanto no me voy a extender en la presentación de María San Gil, que lo hará Alfredo Alonso con mucho mejor criterio que yo. Sí decirles dos cosas. Una, que saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de este acto en directo en la página web del Ateneo Santanderino, que además quedará publicada en esa página en un par de días, de tal manera que lo que se diga esta tarde aquí podrá ser visto una y otra vez cuando se quiera y desde cualquier ordenador o teléfono móvil. Y por último, sí decirles que al final de la conversación que van a tener nuestra invitada de hoy y Alfredo Alonso, habrá un turno para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Y así, de esa manera, pues esto será más participativo. Muchas gracias por su presencia y ya les dejo con María San Gil y con Alfredo Alonso. Pues bien, muchas gracias, Manuel Ángel, por siempre tu amable acogida, gracias a este centenario Ateneo de Santander, que siempre nos acoge a la Asociación Católica de Propagandistas de una manera tan grata y tan cálida, y espero que también ustedes se sientan en su casa, la del Ateneo y también la de la Asociación Católica de Propagandistas. Permítame, antes de entrar en harina, hacer un recuerdo a una persona que ha fallecido recientemente y que pues también seguramente estaría muy interesada en lo que María hoy nos va a hablar. Me estoy refiriendo a Eugenio Nassarre, que recientemente ha fallecido, fue secretario general de Educación, perteneció a la Asociación Católica de Propagandistas y desde que yo tengo memoria es un ilusionado motor a favor de Europa, a favor del progreso social y a favor de las personas. Así que si tienen un momento para rezar por él, les pido una oración por su alma y sobre todo por que recuerden que si algo bueno tenemos en España hoy es por las horas que también dedicó a favor de España. Fue diputado y ustedes ya lo conocen sobradamente. Paso con una pequeña reflexión para meternos de lleno en harina. Existen dos clases de personas o dos actitudes de vida. Por un lado, existen personas negativas, criticonas, que no críticas, que se fijan en circunstancias perniciosas, dedicándose únicamente a realizarlas. Su lema, cuanto mejor, peor. Este tipo de personas poseen una postura permanente proclive al engaño y a la mentira. Su modus vivendi es el de un avispero. Son, en definitiva, embajadores permanentes del desagrado, barrendero de todos los detritus del mundo. Mientras que, por otra parte, existen personas positivas, los que tienen una mirada constructiva y esperanzada. Son los que realizan las acciones que valen la pena, aunque ello les suponga un esfuerzo. Este estilo aborda la vida de manera positiva, de tal forma que ante todos los noes se vive como respuesta a un sí inmenso que llena de sentido por completo la vida. Les animo a ser personas positivas. Solo la persona positiva posee, en rigor, eminentes capacidades de crear, de dirigir y de entregarse a los demás. Sin duda, todos estos talentos
confluyen en la persona que esta tarde nos acompaña, en María Sangil. Permítame una breve presentación biográfica, aunque por todos es conocida, pero creo que es de rigor hacerla aquí. María nace en la Bella EASO, es licenciada en Filología Bíblica Trilingüe, es decir, que tiene un dominio bastante avanzado del hebreo, del griego y sobre todo del latín. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca y es conocida por toda su trayectoria política en el País Vasco. Allí empezó en el ayuntamiento, teniente de alcalde, llegó a ser presidente del Partido Popular, candidata al Lehendakari de las elecciones del 2005 y presidenta del partido. De esa trayectoria política quisiera tener un sentido recuerdo en que ella pues, fue testigo directo de algo horrible, como fue el asesinato de Gregorio Ordóñez en el año 95. Sin embargo, a pesar de esa experiencia, su testimonio vital, constante, la ha animado a perseverar, ser constante, a no perder la sonrisa, que si se fijan es perenne en María. Eso te está dando media vida. Así que, aunque haya cosas negativas, aunque haya hombres con actitudes de vida perniciosas, otro estilo de vida es posible. Y creo que María lo encarna. María abandonaría la primera fila de la vida política en 2008. Desde entonces se ha volcado, desde la docencia universitaria, en impulsar el talento y las capacidades de las personas, desde ámbitos muy concretos como son el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación. Sin embargo, su compromiso, aunque haya dejado la vida política, su compromiso con la vida social no lo ha abandonado. María, actualmente, desde la Fundación NEOS, que recordarán, porque han pasado unos pocos meses, el pasado 22 de mayo, NEOS, la Fundación NEOS, fue presentada en este mismo Ateneo. Pues bien, desde la Fundación NEOS se encuentra comprometida con la puesta en valor de las raíces cristianas y de la doctrina social de la Iglesia como fundamentos vertebradores de la construcción de nuestra sociedad occidental y del progreso a favor del bien común. Asimismo, actualmente dirige el Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo en el Centro de Estudios de Formación y Análisis Social de la Universidad de San Pablo CEU, el CEFAS, lo cual pues, nos lleva de orgullo a la asociación que se haya integrado a nuestra disciplina. Allí me consta que se entrega generosamente a sus alumnos. Así que confío, María, en que también hoy te entregues a nosotros. Les voy a explicar algo del formato en que va a discurrir esta conversación. El título de este acto se titula Tiempos engañosos y hemos puesto como respuesta ideas claras. Pues como hay una pregunta y una respuesta, vamos a abordar también en dos bloques este tipo de entrevista abierta con María. Actualmente los signos de los tiempos nos están permitiendo entrever que estamos atravesando un presente predispuesto al engaño, a la mentira, a los tiempos aciagos. Estas artes, a la postre, nos están retrasando, no permiten el progreso social. Así pues, María, comienzo ya preguntándote, que ya hablo ya demasiado. Quiero preguntarte sobre el panorama actual sociopolítico. ¿Qué te parece? ¿Tenemos que llevarnos las manos a la cabeza? ¿Todavía cabe algo de esperanza? ¿El estilo de hacer política actualmente tiene debilidades? ¿Echas de menos algo? Venga, lanzamos por aquí. Así para empezar. Sí, para empezar, para abrir boca. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, porque como ya estuve en mayo, yo pensaba que hoy no iba a haber nadie, pero ya veo que son ustedes reincidentes, porque alguno también estuvo en mayo, cuando estuve yo con Jaime Mayor, o sea que de verdad les agradezco muchísimo que hayan venido. Bueno, gracias a Alfredo y a la CDP por invitarme. Estoy un poco asustada porque, como habrán visto, él es filósofo, entonces hace unas preguntas muy profundas, muy elaboradas, que no sé yo si voy a ser capaz de estar a la altura. Seguro. Pero bueno, estoy muy contenta de que me haya invitado y de colaborar, como no, con la CDP, la Asociación Católica de Propagandistas. A ver, ¿qué les voy a contar yo del panorama político? Una pequeña cosita para empezar. Pues yo creo que estamos viviendo un momento políticamente muy preocupante y muy dramático. Y yo soy de las que creo también que a la gente no hay que engañarle, que a la gente hay que contarle las cosas como son, porque si uno hace bien el diagnóstico,
si se diagnostica bien, luego se podrá poner remedio a la enfermedad. Entonces yo creo que desde el año 2004 el Partido Socialista ha metamorfoseado, ya no es el Partido Socialista que llegamos a conocer en un momento, y en este momento Pedro Sánchez, bueno, pues necesita tener los votos de todos esos grupúsculos que le acompañan, que da igual que sean nacionalistas, que separatistas, que independentistas, que terroristas. Es decir, todos los votos que no sean del PP o de Vox. Nos han metido en la cabeza que lo peor que puede ocurrir en España es que gobierne la derecha, y hay 7.700.000 personas que le han votado a Pedro Sánchez teniendo mejor resultado electoral en estas últimas elecciones que en las anteriores. Y luego, además, bueno, pues han conseguido que la aritmética de los números haga que puedan tener más votos que el PP y que Vox. ¿Eso qué supone? Bueno, eso supone que tenemos un presidente de gobierno que está absolutamente vendido a quienes quieren romper España y que el futuro para España como nación es muy preocupante. Porque hemos visto la malversación, hemos visto, bueno, pues todo lo que se dijo que no se iba a hacer, se está haciendo, ahora estamos con la amnistía, y lo siguiente será la autodeterminación. Y yo creo que Pedro Sánchez no tiene límite. Es verdad que estamos viendo que está costando, que cuando creíamos que se iba a aprobar la amnistía al final no se aprueba, pero esto en el fondo no son más que fuegos fatuos, o sea, ellos saben que en el fondo se tienen que entender los unos con los otros, que no pueden arriesgarse ni Junts, ni RC, ni Batasuna, que es Bildu, que es ETA, ni el PNV, ni el Partido Socialista, ni Sumar, ni Podemos, se pueden arriesgar a no estar todos juntos en el poder. Entonces, llevándose mal como se lleven, bueno, pues van a seguir llevando a España por esta deriva en el que, bueno, la nación dejará de ser nación probablemente, y luego en el ámbito social la pirámide de valores que nos han sostenido como una sociedad occidental basada en los principios del humanismo cristiano, bueno, esa pirámide se ha invertido, hemos aprobado todo tipo de leyes ideológicas y estamos encaminando a la sociedad española, bueno, pues yo creo que al caos, al desorden y al relativismo más absoluto. Así para empezar. Vamos a doblar. ¿Piensas entonces que ese tipo de actitudes podemos considerar debilidades de nuestro sistema político y que luego además, por esto último que acabas de decir, son medios por los cuales nos están conduciendo hacia lo que podemos llamar un pensamiento único? Yo creo que más que debilidades de un sistema político es debilidad de las personas. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora en España, en Europa, en el mundo occidental, es que las personas vivimos en una crisis de identidad personal. A mí me parece que la crisis y la causa de las causas de la crisis que vivimos es que hemos perdido las referencias permanentes, hemos perdido el sentido trascendental de la vida, que yo creo que lo tiene que tener todo el mundo, no hace falta ser católico y creyente para tener un sentido trascendental de la vida, se ha perdido. En definitiva, hemos perdido la fe y llevamos décadas viviendo como si Dios no existiera, y eso lleva a una serie de comportamientos, las cosas como son. Entonces yo no creo que la crisis es de las instituciones, de la política, de la sociedad. Yo creo que al final es la crisis de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo queremos enfrentarnos a la vida, qué valores ponemos en primer lugar en nuestra vida, de qué manera queremos vivir. Y claro, pues al final los políticos son reflejo de la sociedad, y si la sociedad, bueno, pues está en el caos, el desorden, el relativismo y el materialismo, pues los políticos están en el caos, el desorden, el relativismo y el materialismo. Y depende también de todos nosotros el solucionarlo, ¿eh? Es decir, yo creo que tenemos que echarnos las manos a la cabeza, que tenemos que lamentarnos de lo que está pasando, pero que tenemos que activarnos. O sea, que lo que no tenemos es derecho a estar pasivos, a quejarnos, a lamentarnos y a no hacer algo. Yo creo sinceramente que también la solución a todo esto está en cada uno de nosotros, en que nos movamos, en que nos activemos, en que nos dinamicemos, en que colaboremos con asociaciones y entidades que están intentando que las cosas cambien y que seamos protagonistas del cambio en la sociedad política y social de este país. En cierta medida, estás dando a entender que el comportamiento de los partidos políticos es por falta de compromiso de los ciudadanos. ¿Hay pocos ciudadanos comprometidos? Bueno, yo no, pocos no, porque los partidos políticos están llenos de gente, con lo cual ya hay gente que está comprometida en los partidos políticos. Yo creo que hay poca gente buena en determinados partidos políticos. Que hay gente que no entiende la política como un servicio público, sino como servirse de la política en beneficio personal,
que no entienden que la política es trabajo, es responsabilidad, es mucho sacrificio, valores que ahora mismo no están nada de moda. Valor, trabajo, sacrificio, responsabilidad, bueno, ¿dónde? Y en la política menos. Entonces, yo, ¿qué me gustaría? Pues que los mejores de entre todos nosotros fueran nuestros representantes políticos, lo que en la antigüedad eran los primos interpares, ¿no? Eran los mejores los que representaban al conjunto de la sociedad. Ese espíritu aristocrático. Eso ¿no? es, era la aristocracia, la virtud, claro. Los virtuosos, ¿no? El gobierno de los virtuosos. Claro, ¿no? pues eso ahora no ocurre. Tenemos una clase política en general que deja bastante que desear y de la que en muchas ocasiones sentimos vergüenza. Hemos tenido unos ministros que, francamente, cuando las generaciones siguientes lean lo que algunos ministros han dicho y siguen diciendo, dirán, pero bueno, ¿cómo podían tener estos maulas de ministros? No tienen preparación, pero no es que lleguen sin preparación, es que siguen sin prepararse mientras son ministros, porque una vez que llegas, pues chico, prepárate un poco, lee, estudia, trabaja. Un poquito antes de claro, pues no. Empieza a leer que calientas. Eso, que sales del banquillo, da igual. Bien, quiero dar un paso más. ¿Hasta qué punto crees que la propaganda mediática es responsable de neutralizar nuestro sentido crítico y, por tanto, nuestra libertad? Es decir, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? No digo la libertad de prensa o la información, sino que hasta qué punto la información asociada a la ideología es capaz de neutralizarnos, de no sacar adelante algo que pertenece a nuestra naturaleza, que es la de tener un sentido crítico de esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, no me conviene, tener esa libertad frente al señorío. Vamos a ver, el gobierno está deseando que seamos una masa acrítica, un rebaño borreguil, donde no nos planteemos nada y nos dejemos llevar por la subvención y por lo que el gobierno nos dice. Y es verdad que para eso ellos ponen todos sus instrumentos en marcha. Y que los medios de comunicación, bueno, pues no hay una tele que se pueda ver y hay muy pocos periódicos que se puedan leer. Yo les recomiendo, y estoy segura que ya lo hacen, que lean ustedes El Debate, porque es de los pocos periódicos que verdaderamente, bueno, pues nos hacen por la mañana, primero sonreír mucho con el artículo de Alfonso Ursía, que además lo tienen ustedes viviendo por aquí cerca, y luego tenemos, bueno, pues una serie de columnistas y de gente de mucho prestigio y las noticias son noticias que verdaderamente se ajustan a la realidad y que van mucho en lo que nosotros creemos. Don Ángel Herrera, como sabéis, fundador, fue el director del Debate durante 22 años y llevó al Debate a ser el diario de su época pues más leído, tenía 500.000 ejemplares de tirada, tenía como principio en el periodismo informar de modo riguroso, hacer las preguntas, dar información a la población, a los lectores, y luego si encima rezas, pues como que mejor. Todo ayuda. Pero primero ser un buen profesional del periodismo, que quizás también una tarea en nuestras profesiones, ser un buen profesional en aquello que te dedicas, y luego si encima rezas, pues como que si vas de la manito de la Virgen, pues como que ayuda más, ¿no? Vas más acompañado. Sí. Pero yo creo que tampoco, también se lo decía antes, con lo de no echarnos las manos a la cabeza, tampoco echemos la culpa a los medios de comunicación, porque además vivimos en la época de la información y ahora podemos acceder a la información desde todos los medios que queramos. Es verdad que ya mi generación no somos muy digitales y lo de las redes sociales y todo eso nos perdemos un poco, pero bueno, tanto como para entrar y leer un digital como es El Debate lo podemos hacer. Entonces, es verdad que los medios de comunicación no ayudan. Y es verdad que los medios de comunicación están consiguiendo que una parte importante de la sociedad española esté completamente, pues eso, como un rebaño, que sea una masa crítica y que nuestros jóvenes además tengan como poco espíritu revolucionario y se quieran, bueno, pues oponer un poco a lo que estamos viviendo. Pero es igual, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero nos ha tocado vivir este tiempo. Por algo será, algo tendremos que hacer. Es decir, yo no creo que haya habido épocas pasadas que hayan sido más fáciles. Les podría contar cuando ETA nos mataba a más de 100 personas al año. Muchos de ustedes se acordarán esos años de plomo, cómo vivíamos, en los que la libertad estaba absolutamente cercenada. Teníamos que salir a la calle rodeados de escoltas. Bueno, pues ahora eso por lo menos no existe. Pero es verdad que, sin embargo, ahora la nación, España como tal, está mucho más en riesgo que cuando ETA mataba a 100 personas al año. Ahora el proyecto político de ruptura es un proyecto político que está más cercano de conseguirse.
Pero bueno, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas sin que por eso nos maten, que tampoco vamos a darles las gracias porque no nos maten, que ya es lo que faltaba, pero bueno, no nos matan. Entonces, es verdad que los medios de comunicación no ayudan, pero tenemos instrumentos, tenemos medios, tenemos formas de conseguir acceder a las noticias y de poder rebelarnos contra ellas. Y justamente en esta misma línea, no es preciso, no es necesario dedicar renovados esfuerzos para fortalecer la formación de nuestra alma y fortalecer nuestras voluntades. Yo estoy completamente de acuerdo, lo decía antes, que yo creo que el problema y la causa de la crisis que vivimos es la falta de fe. Hemos perdido la referencia de Dios y eso nos hace estar completamente perdidos. Y por eso yo creo que es un acierto, sobre todo de Jaime Mayor, y lo contábamos aquí en el mes de mayo, el haber puesto en marcha la Fundación NEOS. NEOS es una fundación que se basa en los fundamentos del humanismo cristiano y que tratamos 6 temas que nos parecen fundamentales para el desarrollo de España. Nosotros no hablamos de infraestructuras, no hablamos de sanidad, pero sí hablamos de la verdad, hablamos de la vida, hablamos de la familia, hablamos de la dignidad de la persona, hablamos de España, nación y de amenazas globales, porque son los 6 pilares que nos parecen esenciales. Y los hacemos desde una óptica católica, lo hacemos, bueno, pues teniendo como referencia esos principios cristianos, porque para nosotros son esenciales. También entendemos que hay mucha gente que puede estar en NEOS sin que tenga que creer en Dios, es decir, la vida. El don sagrado de la vida se defiende porque uno tiene fe o porque entendemos desde la ética y la moral que, bueno, que de la vida uno no puede disponer como quiera, sino que la vida hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que protegerla. Y al ser más indefenso y más débil que es el no nacido, hay que cuidarle y protegerle, porque somos una sociedad que también, digo, las generaciones venideras pensarán que somos una panda de salvajes, porque al año se aborta a 100.000 niños. Mientras tanto, tenemos mucho cuidado con el huevo del buitre y con el leopardo no sé qué. Y sin embargo, no tenemos ningún cuidado con el no nacido. Entonces, por eso decía yo antes que hemos perdido un poco los valores, los hemos invertido y no ponemos el foco donde hay que ponerlo. Entonces, yo sí que creo que tenemos que recuperar, bueno, pues esa mirada introspectiva, esa fe, esa creencia y esos principios que, bueno, hasta ahora eran inamovibles y eran esenciales y que ahora parece que se pueden... De cierto modo, la brújula, ¿no?, que representa NEOS, parece que se está como loca girando constantemente. Lo que queremos poner es en valor ese norte-sur, este y oeste, ¿no? Quiero preguntarte también, conociendo de tu experiencia con la realidad de ETA, ¿por qué parece que ahora somos incapaces de llamar las cosas por su nombre? Concretamente, ¿por qué a las víctimas no podemos llamarlas víctimas y a los verdugos parece que no es políticamente correcto llamarles verdugos? Igual la pregunta es muy directa, pero me parece que es quizá algo que ustedes han pensado, pero yo tengo ahora la oportunidad de podérselo preguntar y por eso es que si miramos... parece que hemos dado vuelta y quizá por una debilidad de nuestro sistema político por conseguir el poder a toda costa y no por un criterio realmente de servicio al bien. Es por debilidad de nuestros dirigentes. Fíjense, muchos de ustedes yo les veo y son como de mi edad, o sea que en el año 2004 ustedes ya eran plenamente conscientes de lo que ocurría. Hasta el año 2004, bueno, ETA lleva matando desde el año 68, que mata al primer guardia civil Pardines al lado de Tolosa, en San Sebastián. ETA mata durante la dictadura, no por la dictadura, sino porque empiezan siendo una banda terrorista y matan. En el año 77 hay una amnistía, salen todos los que estaban en la cárcel por haber cometido delitos de sangre y el 80% de los que salen de ETA vuelven a incorporarse en las listas de la banda terrorista, en las filas. Tenemos los gobiernos de Suárez, los gobiernos de Felipe González, que intentan... Perdón. Una pausa dramática. Dramática, entonces se genera un silencio como súper tenso. Los gobiernos de Suárez y de Felipe González intentan de distintas formas terminar con el terrorismo. Todos nos acordamos de las conversaciones de Argel, de las cesiones que se hacen, nos acordamos de los GAL. Bueno, hasta el año 96, que llega José María Aznar, no se empiezan a aplicar de verdad eficaces políticas antiterroristas. Con la ley, y solo con la ley, Aznar tiene clarísimo que lo que decía antes, que matar no tiene premio, pero que dejar de matar tampoco tiene premio. Y además nos mentalizamos todos de que la existencia de ETA no era una especie como de
mal con el que teníamos que convivir, sino que ETA era batible. La imbatibilidad de ETA era un mito y podíamos derrotar a ETA y nos lo creímos. Y del año 96 al 2004 verdaderamente se avanzó muchísimo en la política antiterrorista, tanto que la propia ETA, en el Zutabe, que es la revista que tienen interna entre ellos, bueno, pues escribían que las políticas de Aznar les estaban haciendo muchísimo daño. Porque ETA no solamente son los comandos, ETA es una especie de hidra que tiene muchas cabezas, es un entramado. Tenemos, por supuesto, los comandos, donde estaban los asesinos, pero había medios de comunicación, estaba el EGIN, había radios, había empresas, había, bueno, pues una serie de cosas que sostenían ese proyecto político de la independencia del País Vasco. Cuando llega el año 2004, llega Zapatero a la Moncloa y ahí vuelve a cambiar todo. Y esas políticas antiterroristas tan eficaces, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la ley de partidos que permitió ilegalizar a Batasuna, a Bildu. No saben ustedes, para quienes entonces estábamos en ayuntamientos, en instituciones de cualquier tipo, lo que supuso de reforzamiento democrático el ver que la propia democracia, que el propio Estado de Derecho ilegalizaba a aquellos que defendían el terrorismo, que dejábamos de tener de compañeros de escaño a los que luego se chivaban de qué hora salíamos del ayuntamiento o teníamos una reunión para que a lo mejor ETA, en su caso, pudiera matarnos. Entonces, el vivir aquellos años con Batasuna, Bildu, ETA ilegalizada, bueno, para muchos fue un espaldarazo importante del Estado de Derecho. Zapatero llega, entonces a lo que yo iba, y vuelve a cambiar las políticas antiterroristas. Y él quiere pasar a la historia como un hombre de paz. Y entonces inicia el mal llamado proceso de paz. El proceso de paz que inicia Zapatero es volver a poner en el tablero político a ETA, a Bildu, volver a hacerles interlocutores, volver a legalizarles para que vuelvan a la política. Y entonces, en resumidas cuentas, Zapatero le dice a ETA, tú dejas de matar y yo cambio la sociedad de tal manera que tú te sientas cómodo en la sociedad. Claro, esto en el año 2004, cuando ya avanzábamos que este proceso de paz era un proceso de paz maldito que lo que quería era integrar a ETA en la vida política, la gente nos decía, es imposible. Nadie podía entender que en este momento las víctimas molestasen 20 años después, que en este momento Arnaldo Otegi sea considerado un hombre de paz. Arnaldo Otegi va por Barcelona y la gente se hace fotos con él como si fuera una estrella de teatro o de cine. Arnaldo Otegi. Nadie puede, no hubiéramos pensado en el año 2004 en ningún momento que Bildu iba a ser un sustento del partido de gobierno de España. Y lo es. Ni hubiéramos pensado jamás que la competencia de prisiones iba a estar en manos del PNV y que los asesinos iban a salir a la calle con beneficios penitenciarios que no se merecen, porque para tener esos beneficios penitenciarios se les pide que colaboren con la justicia. Y cuando les preguntan, como el otro día a García Gaztelu, que a ver en qué comando estaba, quién le acompañaba en el comando que mata a Zamarreño, dice, no voy a contestar, no voy a decir nada, no voy a hablar, tal cual. Y se lo volvieron a llevar y seguramente García Gaztelu, el otro día leí, que a lo mejor para finales de año tiene permiso de pernocta y sale a dormir fuera de la cárcel. García Gaztelu. Claro. Bueno, entonces, es verdad, hoy las víctimas molestan, hoy nos importan los asesinos porque se les hacen homenajes. Somos una sociedad, la sociedad vasca, que hace homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel, en los pueblos y en las ciudades del País Vasco. A mí, como vasca, ¿no saben ustedes la vergüenza que me da? Me da muchísima vergüenza pensar que mis convecinos son capaces de sacar en la chalaparta y hacer un aurrescu y hacer comidas populares para un tipo que ha matado. De verdad, y esto hay que contarlo tal cual, porque no nos podemos encoger de hombros, porque hay 854 víctimas mortales de ETA, pero no es un número, son 854 personas con nombres y apellido, que tenían padre, madre, mujer, hijos, hermanos, amigos. O sea, hay que empatizar con las víctimas y hay que pensar que todas esas familias de víctimas se merecen una cosa muy elemental, que es la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia, que son nuestros héroes, son los héroes de la democracia, porque les han matado por representar a España y a la libertad. Y entonces, como sociedad, tenemos con ellos una deuda moral. Entonces, no puede ser que esta pregunta que me haces, que tiene toda la lógica, es que hoy, en el año 2024, hablar de las víctimas es como,
es que tú no quieres que haya paz, no quieres la convivencia. No, perdón, un momentito. Claro que quiero que haya paz y quiero convivencia, pero quiero que vivamos en libertad y quiero que intentemos resarcir a las víctimas en aquello que nos piden. Reconocerlas, en cierto modo, reconocer el sufrimiento que pasaron, pero también sin olvidar el contexto en el por qué son víctimas. Claro. Porque también hay que aprender de los hechos pasados para evitar, como decía nuestro querido Marcelino, volver a caer. Aunque el hombre, he sacado la conclusión de que el hombre es muy tozudo porque siempre tiene la misma piedra donde caer, una vez tras otra. Y además ahora, como no les contamos a nuestros jóvenes la historia, nuestros jóvenes oyen un relato, que ya no es ni la historia, hablan del relato. En el CEU hay una iniciativa que yo creo que es fundamental. Hay 10 colegios del CEU en toda España y junto con la Fundación Villa Cisneros, cada curso de primero de bachillerato recibe la visita de una víctima del terrorismo que les cuenta su vivencia. Y para los jóvenes verdaderamente es muy sorprendente porque no han oído hablar de ETA en su vida y entonces en el colegio, pues varios días antes de la charla les van diciendo vais a tener la visita, me da igual, de Ana Velasco, de Cristina Cuesta, de Ana Uribar, de Dani Portero, bueno, pues de una serie de víctimas que tienen la generosidad de ir a contar sus testimonios. Y los jóvenes, bueno, hacen luego unas preguntas porque para ellos se les abre un mundo absolutamente desconocido porque no saben nada. Entonces todo esto hay que contarlo porque no... Como muy bien dice Fernando Savater, el final de ETA no es el final que queríamos, porque no es el final de la derrota de una banda terrorista, de la derrota con la ley, pero a la banda terrorista había que derrotarla. Nosotros ahora, Bildu tiene un protagonismo político de tal envergadura que las encuestas de este último fin de semana, que no sé si han visto ustedes, Bildu gana las elecciones autonómicas en el País Vasco. Le gana el PNV. Claro, como es lógico, los votan al original, es verdad, el PNV ha alimentado tantos años a la bestia que ahora la bestia se lo va a comer, que verdaderamente las vueltas que da la vida. Pero también es verdad que no hay una alternativa constitucionalista. En este momento votar en el País Vasco al PP o a Vox, yo me pregunto ¿para qué? Yo sigo viviendo en San Sebastián, yo voto en San Sebastián y yo me pregunto ¿y mi voto para qué sirve? Porque no es una alternativa útil. Porque en este momento en el País Vasco habría que hacer algo que yo creo que hay que hacer en el conjunto de España, pero eso lo digo yo, que como no estoy en política puedo decir lo que quiera. Yo creo que el PP y Vox no pueden ir separados. Está claro que no suman lo suficiente separados para poder hacer frente al proyecto de Pedro Sánchez y todos los demás. La derecha se tiene que unir sin complejos, sin rencores, sin pellizcos de monja. De verdad, porque ya estamos hartos de que Feijóo le pegue pellizcos de monja a Abascal y que Abascal le pegue pellizcos de monja a Feijóo. Es que no estamos para eso. La situación en España es tan preocupante y tan dramática que habrá que hacer algo distinto para poder conseguir tener 176 diputados. Y yo creo que el experimento, entre comillas, hay que hacerlo antes en el País Vasco. De verdad, el País Vasco tiene que tener una alternativa constitucional por la libertad y por España, en la que yo me atrevo a decir que tiene que estar el PP, Vox, Fernando Savater, Maite Pagazaurtundía, Carlos Urquijo y Rosa Díez. No sé cómo decirles. En este momento no sobra nadie en un proyecto de estas características. Y eso podría ser el embrión de un proyecto de alternativa en el conjunto de España. Me parece que es fundamental, porque, como les digo, Bildu, que ahora se han disfrazado de progres, de modernos, si se dan ustedes cuenta ahora hasta visten bien, porque antes, no, es verdad, Merche Izpurua, que es la diputada de Bildu por Guipúzcoa, Merche Izpurua estuvo condenada por delito de apología del terrorismo. Y Merche Izpurua era la directora del periódico Egin en el año 97, cuando José Antonio Ortega Lara es liberado del secuestro de 535 días por la Guardia Civil. Y el titular que Merche Izpurua como directora de Egin pone al día siguiente en el periódico es Ortega vuelve a la cárcel. ¿Qué cabeza, o sea, qué maldad intrínseca tiene esa mujer para poder hacer semejante titular? O sea, hay que ser muy mala persona cuando se libera a José Antonio Ortega Lara de 535 días en un zulo de 2x2, porque es un hombre extraordinario y ha sabido sobreponerse, pero vamos, yo no sé si sobreviviría a esa experiencia que me parece terrorífica. Bueno, pues Merche Izpurua ahora, si ustedes le ven en el Congreso, va vestida como un pincel.
Vamos, de verdad que han cambiado la estética porque son muy listos. Entonces, Batasuna, ETA, ha cambiado el discurso, ha cambiado la estética, han cambiado la forma de ser. Este jovencito que han puesto ahora para no poner a Arnaldo Otegi, porque Arnaldo Otegi, que ha participado en 9 secuestros y un atentado, pues queda un poco feo que esté directamente de número 1. Está detrás, pero bueno, de número 1 han puesto a un chico, bueno, pues que ustedes le ven por la calle y tiene un aspecto pues muy normal, un joven de gafitas, no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, de un pueblo de Vizcaya, que encima ponen vizcaíno, porque en PNV es vizcaíno, entonces ponen un vizcaíno ahí para... Bueno, pues van a ganar las elecciones. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque claro, es muy duro tener un gobierno que pueda estar integrado por Bildu, Partido Socialista y Sumar, ¿eh? Y eso vamos a tener en el País Vasco. Pero es terrorífico. Entonces, bueno, pues esto habrá que contarlo, habrá que explicarlo y habrá que intentar que la gente, bueno, pues a la hora de votar no nos vayamos a la playa, no nos vayamos al monte y votemos en conciencia. El día 19 vamos a presentar, les doy la primicia, en Bilbao, desde CEU Cefas, que es lo que les ha leído Alfredo, que es el Centro de Estudio, Formación y Análisis Social del CEU, de San Pablo CEU, hemos hecho un informe sobre el blanqueamiento de Bildu y lo presentamos el día 19 en Bilbao, que yo entiendo que pues quizá no sirva para mucho, pero por nosotros que no quede el explicar a la gente lo que es Bildu, lo que es ETA y la importancia que tiene que en este momento sea el partido al que más vayan a votar mis conciudadanos vascos. Entonces, estas cosas hay que contarlas, es muy importante. Y no por eso no queremos la convivencia y no queremos... No, al revés, si lo que queremos es una convivencia de verdad, pero no con un Bildu crecido o una banda terrorista que al final tú matas durante 50 años y luego llegas al poder. Pues yo creo que esa enseñanza para las nuevas generaciones es letal, ¿eh? Muchas de las preguntas que tenía aquí anotadas las he contestado todas. Las he ido contestando. Todas, las casi, nada, casi podemos todas. ir ya a casa. He contestado todo. Vamos a pasar a un segundo bloque, pero quisiera como llegar a una pequeña conclusión. ETA no ha cambiado, pero la política sí. No, de todo modo. ETA no ha cambiado, pero la gente sí. El Partido Socialista ha metamorfoseado absolutamente y los políticos que forman parte del Partido Socialista pues tienen unas tragaderas. Ayer decía alguien en la radio, no me acuerdo quién, que cómo se puede pasar de llevar el féretro de Isaías Carrasco a sentarte con Merche Purua. Vale, yo no he dado el nombre, que lo iba a decir ahora porque vamos, que no se me caen los anillos por decir que es Pachi López. Pachi López que nos echó de la Capilla Ardiente a Mariano Rajoy y a mí, de verdad. Fíjense que yo en política he pasado momentos muy difíciles porque hemos enterrado a muchos amigos, a muchos compañeros, hemos pasado miedo, pero de eso que te ibas por la mañana de casa y decías, Dios mío, te pido volver esta noche. Eso era lo que todos los días rezábamos. Y bueno, yo vi cómo mataban a Gregorio Ordóñez a medio metro, y entonces eso ya te marca de por vida. Pero yo, ese comportamiento tan abrupto, tan maleducado, de Pachi López hacia Mariano Rajoy y hacia mí, en el tanatorio de Isaías Carrasco, diciéndonos que poco menos que la culpa era nuestra, es de los momentos más agrios de mi vida política, de verdad, porque me pareció tan injusto, tan duro. Bueno, pues ese Pachi López que nos echó con cajas destempladas de la Capilla Ardiente de Isaías Carrasco, ahora, bueno, pues pacta con los que en su momento estaban de acuerdo con que se matara a Isaías Carrasco, entre otros dirigentes del PSOE. Pero la madre de Pagaza le echó en cara que hagas cosas, Pachi, que no se le harán la sangre. Y con toda la razón. Perfectamente, porque se reunió Pachi López con dirigentes de Batasuna, entre los que estaba yo creo que Fernando Barrena, no sé si Arnaldo Otegi, en el hotel Amara Plaza, entrando en San Sebastián, se reunieron, cosa que en aquellos años era absolutamente insólita, porque no nos reuníamos los demócratas constitucionalistas nunca jamás con Batasuna ETA. Y ellos se reunieron porque hablaban ya de un acercamiento, de intentar buscar puntos de encuentro. Y la madre de Maite Pagaza le dijo, harás y dirás, Pachi, cosas que nos helarán la sangre. Y se quedó corta, ¿eh? Y socialista, ¿eh? Hombre,
como y su hijo Joseba, al que te había matado, socialista, y Maite, socialista, que luego se salió del Partido Socialista y se fue a UPyD, porque Maite es una gran mujer y ahora está en Ciudadanos, está en Europa, y yo creo que Maite tiene mucho que hacer y que decir en la vida política del País Vasco. Y eso que Maite y yo, en temas sociales y culturales, probablemente estamos en las antípodas. Bueno, pues porque ella tiene una forma de ver la vida, y yo pero en lo esencial, en la defensa de España, en la España nación, en eso, vamos, es que no hay un punto de discrepancia. Quiero avanzar a este segundo bloque, como les decía, cambiando el tercio. En vez de hablar de cosas algo más tristes, pero también quiero que nos puedas proporcionar una mirada más positiva, que nos llene a todos de esperanza, que a todos nos estimule, que nos enardezca el corazón. Quiero que María pues, nos hable de otro estilo de cómo afrontar los problemas del día a día, que en eso que atesora tanto como la filosofía griega, el derecho romano y la fe católica que ella tiene y desborda, pues no lo pueda inocular. Hemos estado hablando de tiempos engañosos, aciagos, en cierto modo un pesimismo sociológico, pero en todo este entramado negativo, confusión, engaño tras pantojos, ¿es posible realmente una esperanza vital? ¿Realmente merece la pena que nos levantemos todas las mañanas y a pesar de mucho esfuerzo estemos convencidos en conjunto vamos a levantar este país que le conformamos? Yo no tengo ninguna duda. Yo les decía antes, nadie nos había dicho que esto iba a ser fácil, pero las cosas fáciles y que no cuestan esfuerzo son las cosas que no valen. Lo que vale es lo que cuesta esfuerzo. Y es verdad que nos toca en este momento, bueno, pues apretar los dientes y tirar para adelante. Y muchos días uno dice, mira, ya no sigo peleando, si es que esto es agotador y no vale para nada. Bueno, pues yo soy de las que creo que vale para algo. Y hay brotes verdes y hay cosas que dan esperanza, y yo, por supuesto, para mí, la fe y tener a Dios y a la Virgen de la mano, eso me parece esencial y fundamental, porque si no, verdaderamente yo no me levanto en la cama, ahí lo tengo claro. Yo creo que eso es importantísimo, y a mí, por ejemplo, cosas como Emaús, Hakuna, Amor Conyugal, Efetá, el ver cómo los jóvenes, bueno, pues una parte importante de los jóvenes están encontrándose con el Señor, cómo ha sido la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Bueno, porque claro, la esperanza nos la tienen que dar los jóvenes. Nosotros, por lo menos yo ya estoy amortizada, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, pero son las siguientes generaciones las que tienen que venir empujando fuerte. Y yo veo que hay muchos jóvenes que, mirando al Señor, tienen ganas de hacer muchísimas cosas. Se está recuperando, hay esos pequeños brotes verdes de jóvenes, de comunidades de jóvenes que están intentando, bueno, pues tener su presencia en la vida y hacerlo de una forma, bueno, pues basándose en los principios estos del humanismo cristiano, que al final son los que nos han traído hasta ahora. Entonces yo creo que en la vida hay que ser realista, porque si no eres realista y te autoengañas, eso no sirve para nada. Yo creo que hay que saber cuáles son los problemas, cómo tenemos que afrontarlos, y luego a eso hay que ponerle un punto de optimismo y la esperanza de saber que esto al final lo vamos a cambiar, porque como ustedes y yo creemos en Dios, al final el bien triunfa. Sus tiempos y nuestros tiempos no son los mismos, es verdad, los tiempos del Señor son unos y la prisa que nosotros tenemos es otra. Pero al final todo esto merecerá la pena y valdrá para algo, pero lo tenemos que hacer. Es decir, no hemos nacido para nacer, crecer, reproducirnos, ganar dinero y morir. En la vida estamos para algo más. Tenemos la herencia que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Tenemos la obligación de dejársela mejorada a nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, yo por lo menos siempre pienso de una forma pues bastante como egoísta, digo, si el día de mañana mis nietos me dicen, ¿tú qué hiciste? Bueno, pues yo les podré decir, yo intenté hacer algo. Y todos podemos intentar hacer algo. No todo el mundo está en la primera línea de la manifestación, pero todos podemos estar en la parte de atrás de la manifestación. Yo me acuerdo, el año pasado convocamos desde NEOS una manifestación por la vida. Y fue un exitazo, es verdad que vino muchísima gente. Pero no fuimos suficientes, porque eso no conmovió a los partidos políticos que nos importan, al PP y a Vox, a volver a poner el tema del aborto en el centro del meollo de la política.
nos movilizamos muchos españoles, pero si llegamos a estar 5 millones de españoles, porque yo estoy segura que hay 5 millones de españoles que están en contra del aborto y más, en las calles de Madrid, al día siguiente los partidos políticos están reseteando sus proyectos políticos y están diciendo, oye, de esto tenemos que hablar porque hay una masa importantísima en la calle que nos lo está pidiendo. Entonces, claro que depende de todos y de cada uno de nosotros, porque tenemos que tener nuestro espacio en la sociedad civil y tenemos que ser activos en todo aquello que se nos exija, porque 1 más 1 más 1 más 1 hacemos un montón de gente y los partidos políticos al final se mueven por el número de votos. Entonces, desde el realismo hay que ponerle optimismo y ganas. No podemos, como les decía antes, ni encogernos de hombros, ni limitarnos a echarnos las manos a la cabeza y lamentarnos. Tenemos un papel protagonista en la sociedad y lo tenemos que jugar. A Alfredo lo he dejado sin palabras. Ya no sabe qué decirme. Ahí voy. Efectivamente, sin palabras. Me muero de risa yo sola. Después de Me río porque es que su mujer está delante y está perpleja de ver que está su marido callado. ¿Ves? Antes te quise hacer alusión a la importancia de formar el alma, fortalecer la voluntad. Cierto modo, eso es un papel muy importante, pero a la postre, por mucha formación o por mucha fuerza de voluntad que tengamos, se traduce en comportamientos, actitudes, virtudes. ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué virtudes son para ti las claves, las esenciales que hay que cultivar, que hay que desarrollar en las personas para este proyecto que estamos hablando, de esto mismo que has dicho? Para desde el realismo, echarle ganas. Tú, cuando te lo sintetizo de otra manera la pregunta. Es que es Cuando, filósofo. cuando tú ves a otra Si persona, te lo he dicho yo antes. a que otra es que persona y dices, esta, ¿qué encuentras en esa persona para decirle, esta me sirve, este le va a echar ganas? Vale, les voy a dar 2 ejemplos. Les voy a poner, para mí Jaime Mayor Oreja. A mí me parece que Jaime es un referente. No tenemos referentes en nuestra sociedad hoy en día. Y a mí Jaime me parece un referente, primero porque es absolutamente coherente y honesto con lo que él cree y lo que él cree que tiene que defender, y lo hace. Con una valentía a prueba de todo, con una tenacidad espectacular. Y luego además tiene un don, que es que tiene la virtud de leer la vida política mucho mejor que lo leemos nadie. Los análisis que Jaime Mayor hace son extraordinarios. Yo también les suelo decir que es un poco Cassandra, porque todos los análisis son para suicidarse, pero lo malo es que siempre acierta siempre. Entonces me parece que es un hombre valiente, honesto, coherente y que además tiene una gran capacidad de liderazgo, y si no, bueno, pues no hay más que ver un poco su trayectoria vital. Eso en cuanto al mundo civil. Y a mí, bueno, pues también, vuelvo a decir, yo tengo fe y yo miro mucho la Iglesia, porque, bueno, la Iglesia somos todos, pero también es nuestro ejemplo y es quien nos da y nos... Un espejo. De la Iglesia en general no voy a decir nada porque tampoco está atravesando sus mejores momentos, pero Iglesia somos todos, con lo cual también tendremos que contribuir a llevarla a sus mejores momentos. No podemos criticar y decir que esto no nos gusta porque al final somos Iglesia, entonces... Y me gusta mucho Monseñor Munilla. Me parece que, claro, nosotros en el País Vasco, en la diócesis de San Sebastián, bueno, durante los años en que yo estaba en política teníamos a Monseñor Setién. No fue lo mejor que nos pudo pasar, las cosas como son, y fue complicado y bueno, pues es verdad que yo en aquellos años también estaba mucho más alejada de la religión, pues porque el ambiente no era muy propicio. Y luego llegó Monseñor Munilla, porque el señor hace así las cosas de bien. Primero está Setién y luego viene Munilla. Bueno, yo le conocí Párroco de Zumárraga. a José Ignacio Munilla cuando era párroco de Zumárraga, porque matan a un concejal, nuestro concejal de Zumárraga, que se apellidaba Indiano, tenía una tienda de chucherías y en el mes de agosto del año 2000, yo creo que fue, entra en la tienda de chucherías un terrorista y le pega una serie de tiros y lo mata. Tenía a su pareja, que era una chica estupenda, embarazada de 8 meses,
y nació una niña que se llama María, que nunca conoció a su padre, claro. Y el párroco de Zumárraga era don José Ignacio Munilla, que le dio la vuelta a Zumárraga, porque Zumárraga era un pueblo donde la droga, bueno, corría por las calles. Hizo una labor espectacular. Luego le hicieron obispo de Palencia, y ahí, ¿con quién he ido yo a Palencia? Hemos ido a Palencia, porque claro, yo era la presidenta del PP de Guipúzcoa, entonces me invitaron, y allí que me fui a Palencia, no hacía más que decirles a los palentinos, qué suerte tenéis, qué suerte tenéis. Y a los años el Señor nos recompensó y nos lo mandó a San Sebastián. Yo creo que Monseñor Munilla es un obispo ejemplar, porque yo entiendo que la labor que él está haciendo no siempre es fácil, es muy ardua, es muy ingrata, y lo hace porque él tiene, yo creo que la convicción de que a él le ha tocado hacer este papel. Para él probablemente sería mucho más fácil, como para Jaime, estar en su casa jugando con sus nietos, Monseñor Munilla haciendo misas en Orihuela, sin tener siempre la bandera de la defensa de los principios, de los valores, porque es una bandera que pesa muchísimo, que es una carga muy pesada, y sin embargo tanto Jaime como Monseñor Munilla la han asumido como compromiso vital y ellos la llevan hacia adelante. Entonces, yo que muchas veces necesito tener referencias en mi vida, porque yo también me aburro, me canso y digo, pues yo ya no sigo, que venga otro. Pues me fijo en lo que hacen Jaime Mayor y Monseñor Munilla, y desde el ámbito de la sociedad civil y desde el ámbito de mi fe me refuerzan muchísimo y me dan las ganas y la energía que necesito. Es decir, por recapitular algo de lo que has dicho, honestidad, valentía, capacidad para la lectura de la sociedad política, compromiso vital, posibilidad de enarbolar la bandera de los principios, todo eso son talentos, actitudes que esta persona que tenga esto lo ponemos a primera fila a levantar y a que nos ayude a tirar adelante, ¿no? Todo esto permite forjar un criterio propio que nos pueda ayudar a ser aún más libres, es decir, desarrollemos, cultivemos valentía, honestidad entre todos los que nos rodean, ayudándonos mutuamente para realmente ser más libres. Sí, yo creo que eso te da mucha más libertad y te da mucha más capacidad de criterio y te da mucha más fuerza para hacer las cosas. Eso acompañado de la formación, de la lectura, de la preparación, del trabajo, del esfuerzo. Bueno, pues estamos haciendo un superhombre, pero si todos tenemos un poquito de todo eso, pues... A veces hay que saberse caer, pero no para quedarse abajo, sino para saberse levantar. Hombre, ¿cuántas veces nos hemos caído todos los que estamos aquí? Nos vamos cayendo todos los días. Pero yo creo que el mérito no es saber caerse, es saber levantarse. Y para saber levantarte, bueno, pues que tienes que tener determinadas agarraderas éticas, morales, principios, familia, la gente que te quiere y te acompaña te ayuda mucho. Pero yo creo que cuando hablamos de los políticos, a mí me parece que ser político es un privilegio. Se lo digo en serio. Para mí, en mis años de política, a mí me parece que yo fui una mujer muy, muy privilegiada, porque defender aquello que tú crees e intentar desde la primera fila mejorar la sociedad es un lujo. Y yo a la gente joven con la que estoy les digo, si podéis, entrad en política. Ahora, entrad en política sabiendo dónde está la puerta de salida. Lo que no puedes es entrar en política en nuevas generaciones y acabar en el Parlamento Europeo con 75 años. No, eso no es hacer política. Política es tal la vocación de servicio que se puede hacer durante unos años, porque es una verdadera entrega. Tú ahora estás muy cerca en la política, son 24 horas al día. Es una entrega absoluta, pero tienes que creer el proyecto y merece la pena, pero tú no puedes estar toda tu vida siendo parte activa de un proyecto político y estando en primera línea política, porque no hay quien aguante. No hay quien aguante. No hay quien aguante, y además al final te crees que como que tú le haces un favor a la política y no la política a ti. Y no es verdad. O sea, poder estar en primera línea de un partido político es un privilegio y es un lujo unos años. Y yo creo que hay que participar en la vida política, hay que ser activo, que hay que intentar, bueno, hacer cosas. Luego te caes, te levantas y aprendes y sigues. Seguimos, creo que sí. Vamos a por la última de las preguntas que tengo yo marcada y ya daremos paso a que ustedes puedan preguntarle. O a que se vayan, porque ya... Bueno. Yo a nadie voy a obligarle, ni mucho menos, ¿eh? Pero
viene a ser como la pregunta síntesis de todo lo que te he querido preguntar, ¿no? Y que ya en cierto modo has ido adelantando, ¿no? ¿Qué papel juega la fe, la vida interior, la espiritualidad, pero también integrada dentro de nuestra vida cotidiana como mirada integradora al servicio del bien común? Y utilizo la palabra integradora porque la fe, la vida religiosa, no se puede separar de la naturaleza propia de la persona. ¿Qué papel juega esa vida interior para realmente ser una persona abocada al bien común, al servicio? Bueno, yo creo que es muy importante y yo llevo hablándoles de mi fe desde hace mucho rato porque para mí es un pilar esencial, porque creo que es lo que te ayuda y lo que te da la fuerza para hacer muchas cosas. Yo suelo decir que soy una conversa de las de ahora, es decir, yo me crié en una familia católica, he sido católica practicante toda mi vida, pero bueno, de las de los domingos a misa y fiestas de guardar, tampoco se crean ustedes que hacía más esfuerzo. Y fui a un retiro de Maús, que no sé si algunas de las que están aquí o algunos han ido al retiro de Maús, y para mí aquello fue un encontronazo brutal. Y empecé a vivir la fe día a día, no ya solamente los domingos y fiestas de guardar, sino de una forma mucho más plena, mucho más completa y mucho más feliz. Y al final también te das cuenta que siempre el Señor ha vivido contigo, aunque muchas veces, bueno, pues tú no le has hecho caso, pero siempre ha estado ahí. Pero a mí ahora me parece importantísimo y fundamental, bueno, pues esa vida un poco más interior también. El rezar, el leer, el estudiar y el tener los momentos para pensar qué es lo que hacemos aquí, porque yo creo que estamos aquí para algo y tenemos una misión, entre comillas, algo tenemos que hacer. Y eso también hay que planteárselo. Yo creo que si vivimos la fe de la forma que el Señor nos enseñó, bueno, pues ayudamos y contribuimos a que la sociedad sea mejor, a que la convivencia sea mejor. Tenemos que ser sal de la tierra y tenemos que dar luz. Y bueno, no es fácil, esto es muy difícil, muy complicado. Pero es otro reto también apasionante y entonces, bueno, pues cada día, yo soy muy pecadora y todos los días peco y todos los días me arrepiento y todos los días el Señor me perdona y bueno, me perdona, entiéndeme. Pero yo creo que eso también es un camino y un proceso en el que yo creo que estamos todos inmersos. Hasta aquí mis preguntas para abrir boca. Así pues, ahora es su turno y tenemos micrófono. Todo aquel que quiera participar me levanta la mano. ¿Ya hay una pregunta ahí? Tienen que hacerme preguntas fáciles, ¿eh? Que el filósofo me lo ha puesto complicado. Sí, es facilísima. Pero Les ruego que sean las preguntas breves, por favor, concisas, para que podamos agilizar el debate. a la boca, sí. No, yo lo que decía es que ahora que vienen las elecciones gallegas y se va a ver lo del PP y Vox, ¿cómo convenía convencer a estos dos señores de que se lleven bien y que voten juntos? Porque si Sánchez está con esa cantidad de grupúsculos, 7, ¿no? Grupúsculos de partidos, pues ellos son dos. Y además lo de la extrema derecha, que a mí me pone mala cada vez que lo leo en los periódicos, qué cara dura este tío extrema derecha. Más extrema izquierda que la que tiene él no hay nada. Bueno, pues eso es lo que yo quería saber, a ver si se puede convencer. Pues a mí no me van a hacer caso. No, Allá, a mí no me hacen caso. atrás. Pero yo creo que esto tiene que ser al final una especie de eco que le llegue continuamente a Abascal y a Feijóo y que oigan, que les lleguen de su gente y de gente que queremos que se unan, que no queremos una derecha dividida, que tienen puntos de encuentro. Es decir, que Vox no ha nacido de... No, que es que Santi Abascal ha sido diputado conmigo en el Parlamento Vasco. De verdad, que es que habrá cosas, efectivamente, que les diferencien, ¿vale? Pero vamos a intentar primero buscar lo que les une. Y una vez que ya consigamos quitar a Sánchez del gobierno, vamos a intentar también encarrilar ese proyecto. Porque Santi ha peleado por el PP durante años, se ha jugado la vida por el PP durante años, y ha sido militante del PP durante años. Se fue del PP por lo que se fue, de acuerdo. Monta otro partido nuevo, de acuerdo. Pero no estamos para partidos y partiditos. O sea, la situación en España, de verdad les digo, es muy preocupante.
Porque lo siguiente va a ser la autodeterminación, que no sé si lo vamos a hacer con el modelo de Quebec, si lo vamos a hacer de una forma que se haga una pregunta general, pero que, no sé, ya articularán una artimaña para que los nacionalistas estén contentos. Claro, si los nacionalistas en España son un porcentaje mínimo de españoles y nos llevan a todos los españoles por la nariz. Es que no puede ser, de verdad. Es que esto ya es como de sentido común, que es que se ríen de nosotros. No podemos dejar que se rían de nosotros. Entonces, el PP y Vox tienen una responsabilidad que trasciende a las siglas políticas. La responsabilidad es España. Y ya está. Seguramente si estuvieran aquí Santi y Alberto dirían, bueno, no, y tendrían muchas excusas y muchos argumentos. Pero como no me los sé, yo creo que no hay excusas ni argumentos. O sea, que no estamos para estar, como les digo, con divisiones. Señora, ya. Y veremos qué pasa en Galicia. Veremos qué pasa en Galicia, porque Galicia no gana el PSOE, ganará el BNG, que es Bildu. O sea, sin el pasado terrorista que tiene Bildu, pero esto para animar también. Bueno. Buenas tardes. Lo primero tengo que decir una cosa. Para nosotros, ciudadanos, el lujo es tener a gente como usted y como don Jaime de Mayor Oreja. Eso lo quiero dejar por delante. Lo siguiente... Bueno, pues atención, que tienen la pregunta escrita. No, es que estoy tomando notas. Miedo me da. He sido buen alumno en mi época de estudiante y luego en mi profesión me he dedicado también a tomar notas. Le digo, el Partido Socialista siempre ha sido igual. No nos engañemos. Vamos al 30 y tantos, vamos a la época de Pablo Iglesias, su fundador. Sí que, es que lo podemos recordar. El Partido Socialista no ha dejado de dar palo al agua. ¿Vale? La Revolución del 34, en fin... el Frente Popular. un tal guerra que pasa ahora por tan... cambiaremos España que no la conoceré ni la madre que lo parió. ¿Se acuerda usted? Se acuerda, ¿verdad? Bien. Los que ya peinamos bastantes canas, las que nos quedan, en fin. La pregunta es muy sencilla. Usted ha hecho alusión a un asunto verdaderamente dolorosísimo, como fue el secuestro durante tantos días del señor Ortega Lara. Le liberaron. Usted ha hecho la referencia a esa persona indigna, infame, directora de Egin, y qué vino después de la liberación del señor Ortega Lara. Recuérdelo usted. Recuérdalo. Nada más que era una pregunta muy sencillita, claro. ¿Verdad? Pero es que yo estoy empeñado en recordar todos estos hechos, porque ETA sigue existiendo. Sí, sí. Es que no hemos acabado con eso. Nada más era esa la pregunta. Fíjese qué facilita era. Gracias. Es verdad. Y hay que contar, y lo contamos a los alumnos. Cuando, claro, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que además, bueno, cuando Jaime cuenta, porque él era ministro del Interior, cómo fue esa noche de la liberación, porque no conseguían encontrar, ellos sabían que estaba en ese pabellón, pero una vez que entran en el pabellón, teniendo a Letarra ahí callado, sin decir nada, bueno, no consiguen encontrar en qué vericueto, en qué hueco, en qué sitio estaba metido el escondite de José Antonio Ortega Lara, y están varias veces a punto de decir, bueno, pues vámonos porque no debe estar aquí, nos hemos confundido y aquí no está. Y varias veces hablan con Jaime Mayor y con José María Aznar y les dicen, no, tenéis que seguir, y les siguen diciendo a la Guardia Civil, seguir buscando, o sea, remover todo, romper la nave, pero tiene que estar ahí. Y no le encuentran hasta altas horas de la mañana, que no sé cómo un guardia civil se da cuenta que debajo de una máquina enorme hay una rendija, bueno... Lo cuentan los protagonistas y verdaderamente es muy apasionante. Y entonces entran y se encuentran a José Antonio Ortega Lara, que les dice, matadme, porque ya no puede más, matadme. Porque hemos visto todos la foto de José Antonio con esa sudadera roja, esa barba, esos ojos perdidos. Claro, y para ETA, año 97, una ETA muy crecida, aquello fue un golpe en su línea de flotación. No podían soportar que la Guardia Civil hubiera liberado a José Antonio Ortega Lara, porque les recuerdo que esa misma noche liberan a Cosme del Cló, pero Cosme del Cló llevaba secuestrado, no sé, 3 meses, había pagado el rescate. Entonces, para ETA, la liberación de Cosme del Cló la habían decidido ellos. Pero lo de José Antonio Ortega Lara para ellos fue como un golpe en su vanidad. Y entonces la venganza es, a los 10 días, secuestrar a un joven concejal de Ermua, al que nadie conocía, que era Miguel Ángel Blanco. Claro, mucha gente en esa sucesión de concatenación de sucesos se empezó a dar cuenta de que ETA era malísima. Año 97.
Claro, con los 48 horas del secuestro de Miguel Ángel Blanco, que todos lo vivimos con una intensidad y una tragedia, que fue la crónica de una muerte anunciada. Que si se fijan, ETA pidió en el año 97 para liberar a Miguel Ángel Blanco que los presos etarras se acercaran a las cárceles del País Vasco. Hoy están todos en las cárceles del País Vasco y de Navarra. Es fortísimo, es decir, la máxima exigencia de ETA en el año 97 era que acercaran a los presos, cosa que después se ha hecho sin ponerlo en valor, es decir, ahora y os acercamos a los presos sin pediros que colaboréis con la justicia, que digáis quién estaba en el comando, nada. Entonces, verdaderamente como sociedad hemos ido a mucho peor, porque allí resistimos como jabatos en la calle, nos manifestamos, las manos blancas, apoyamos al gobierno de Aznar, se paró San Fermín, porque era 10-12 de julio, se paró San Fermín, que para que se pare San Fermín, San Juan Pablo II habló de Miguel Ángel Blanco, Europa se volcó con nosotros. Bueno, pues nada, unos años después, gratis, es verdad, es terrible, pero bueno, esto hay que saberlo, hay que contarlo. Y rezamos mucho, María, rezamos mucho esos días. Yo me he quedado anonadada, solamente estábamos tú y yo en esta sala. Ha sido emocionante, apasionante, he traído mi cuaderno y solamente he escrito la estupenda entrevista que ha hecho mi querido amigo Alfredo, que te mereces un aplausazo. Un aplausazo. Impresionante. Claro que sí. Una entrevista. No, María, no. Son amigos. Y nada, querida María, muchísimas gracias. Eres un ejemplo, eres una heroína. Un referente, pero solamente ya de comentar dos cosas. Yo no breves, por favor. Yo no pregunto, solo hablo. El nuevo Zapatero ha venido para quedarse. A ver si nos enteramos, ha venido para quedarse. No se va a ir. Y Santi y Alberto, como los llamas tú, no se van a poner de acuerdo porque les gusta la misma tía. Entonces están luchando por ella y no se van a poner de acuerdo nunca, por desgracia. Gracias. Espera un momento, María. Une con la pregunta que tenemos ahí, por favor, y contesta las dos, porque ya a la señora que tiene chaleco. Unimos estas dos preguntas y con esto cerramos. Quería darte las gracias, María, por tu testimonio personal también, porque bueno, pues a mí personalmente también me ha llenado mucho. Y mi madre siempre decía que lo que no se concretiza no se realiza. Entonces, yo creo que somos afortunados de vivir en la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, vamos a darle la vuelta. Ellos hacen lo que quieren, nosotros también, y ya está. Y yo aquí veo a muchas personas que por edad tienen tiempo, que es algo que nos falta a los jóvenes. Yo me considero joven, tengo 50. Pero porque estamos en plena edad de trabajo, con hijos, mi marido y yo somos padres de 4 hijos, nos falta tiempo. Entonces, yo invito a que propongas también algún tipo de idea o algo para que estas personas maravillosas que ahora tienen tiempo y que tienen nietos, que no solamente los cuiden, sino que les hablen, que les cuenten, que les digan cosas. Estamos para formar a los jóvenes. Cuando a mí me hablan diciendo, es que estos jóvenes de hoy en día, digo, si la culpa de cómo son es nuestra. Somos sus antecesores. Están bebiendo lo que les hemos dado nosotros. Entonces, como lo que no se concretiza, no se realiza, ponnos deberes, por favor, para hacer algo a los mayores con tiempo y a los que no tenemos tiempo, cómo podemos seguir dando ese testimonio y no tener vergüenza. Es que a veces vivimos la fe con complejo, ¿no? Y yo veo que tú de complejos no tienes ninguno y te lo agradezco. Tengo de otro tipo. Yo creo que todos tenemos un hábito de influencia. Todos tenemos amigos, compañeros de trabajo, familia. Todos tenemos 17 millones de grupos de WhatsApp. Bueno, pues ahí también se puede hacer mucho. Es decir, por supuesto que los abuelos hablen con los nietos, que los padres hablen con los hijos, pero que nosotros también hablemos entre nosotros. Y que no, efectivamente, que no nos avergoncemos de lo que somos. Al revés, yo creo que tenemos que sentirnos plenamente orgullosos de haber tenido la gracia de tener el don de la fe. Y esto lo tenemos que pregonar, pero encantados de la vida. Ayer presentamos un libro en Madrid con Neos que se titula Dios, la ciencia, las pruebas.
Y entonces, claro, ahora resulta que también la ciencia es más proclive a decir que tiene que haber un Dios creador que no, que todo es materia. Entonces, la ciencia es un aliado también de los que creemos en el Dios creador. Bueno, pues utilicemos esos aliados que tenemos. Entonces, hablemos más, no nos guardemos la fe para nosotros, para nuestra casa, para nuestra iglesia, para los confesionarios. No. Hablemos de Dios, porque es que nos han como inoculado a todos que lo democrático, lo progre, es no hablar de Dios, porque con eso puedes molestar al de al lado. ¿Cómo que molestar al? No, yo no lo hablo para molestar a nadie, lo que no voy a hacer es callarme. Pero es verdad que nos ha caído esa especie de, ¿no?, de losa a todos, de, oye, no, de Dios no se habla en las leyes, en las constituciones, en los discursos públicos. Bueno, qué lejos nos quedan los padres de la patria de la Unión Europea, que eran todos católicos devotos y lo contaban. Bueno, Maiten o Schumann, por ejemplo. Vamos, es que no se les caía la fe de la boca. En cambio ahora, un político católico, Eugenio Nassarre, del que hablaba al principio Alfredo, que nunca escondió su fe y has tenido un montón de puestos políticos y él siempre ha llevado la bandera de su fe por delante y ha sido un católico ejemplar. Pero si nos preguntaran ahora políticos católicos, pues nos sobran todos los dedos de la mano. Entonces, tenemos todos la responsabilidad de hablar, de contar, de decir, de explicar. Y luego, vale, Santi y Alberto estarán peleando por la misma tía. El problema, y esto ya queda como muy... es que no va a haber tía. Así, a la pata a la llana. Claro, es que ese es el problema, que al final, ¿qué va a quedar de España? Porque País Vasco, bueno, no hemos hablado de Navarra. Navarra es un drama. De verdad, Navarra es un drama. Pero tenemos que hablar de Navarra. Pero es que no puede ser. Lo que ha ocurrido con la alcaldía de Pamplona es terrible. Pero ya, claro, como cada día pasa una cosa, esa cosa tapa la anterior y nuestra capacidad de asombro cada día es menor porque ya no podemos más. Pues no. Hay que resetear todas las mañanas, pedirle al Señor que nos dé fuerza e indignarnos por la alcaldía de Pamplona, por los homenajes de las víctimas, por el apoyo de Bildu a los presupuestos, por la presencia de todos estos en el gobierno. Todo esto es una especie de bola de nieve que no puede ser que cada día nos olvidemos, al revés, porque es que no va a haber España. Y a ver cómo les contamos a nuestros nietos, cuando España se convierta en Venezuela, que espero que no pase. Yo soy venezolano, llevo 23 años, mi padre era de aquí de Cantabria, y lo digo por experiencia. Llevo 23 años viviendo aquí, cuando me hablan de que el PSOE respeta, le digo, únanse, déjense de tanta pelea, porque Venezuela pasó lo mismo, Guaidó, y tengo aquí una compañera con un poco de voz legisla y sabe lo que le he dicho. Yo cuando las cosas les digo, no soy políticamente incorrecto. Y como digo, yo siempre a mi Cristo de Libre, yo he sido creyente de él y me ha encantado porque yo toda mi vida, mi madre, mis padres siempre se han visto y me parece una mujer increíble. Para mí me ha dado una energía que ahora la voy a utilizar. El que no le gusta como pienso, ya sabe lo que tiene que hacer. Eso. Una pregunta más. Buenas tardes, María. Muchas gracias por habernos permitido conocerla de tan cerca. Me gustaría preguntarle, ya no tanto por cuestiones políticas, sino por su otra, digamos, su otra vertiente, ¿no?, que es la de filóloga humanista. Unos días atrás, Vox presentaba o que pretendía presentar una proposición no de ley para la promoción y la defensa de las humanidades, acusando a los gobiernos de distinto signo que nos han precedido de, digamos, de inacción en este campo, ¿no?, y por haber descuidado estas disciplinas del saber. ¿Qué cree usted que nos aportan las humanidades en esta lucha y en este combate que tenemos que librar, no solamente contra los enemigos de España y contra los enemigos de la fe, sino contra tanta inhumanidad y tanta mentira y tanta desidia que se puede crear en esta sociedad? Bueno, primero gracias, porque me hace mucha ilusión porque eres muy joven. Entonces me hace ilusión cuando hay gente joven en este tipo de actos. Porque tienes el doble de responsabilidad de la que tenemos algunos, que ya estamos más amortizados, entonces te ha tocado. Yo creo que es importantísimo enseñar a nuestros jóvenes humanidades. A mí me parece
a mí no me ha gustado nunca la filosofía, lo siento. Pero creo que es imprescindible estudiarla. Creo que es imprescindible estudiar latín, creo que es imprescindible estudiar historia y será muy importante la biología, las matemáticas, la física y la química. Pero yo creo que hay un problema de lo que enseñamos a nuestros jóvenes. Cada día se les enseñan menos cosas. Y además, yo recuerdo mi padre, cuando te contaba su bachillerato, lo que estudiaban, a mí aquello me parecía imposible. No, pero es que el salto en 50 años, el péndulo ha ido de un lado a otro. Porque yo no digo que haya que volver a pegar a los alumnos con la regla en los dedos, que tampoco es cuestión de que volvamos al castigo físico. Pero, hombre, un poquito de apretar a los alumnos no estaría mal, porque ya pensamos más en su frustración que en su formación, ¿no? Entonces, el esfuerzo, el trabajo, el esforzarse, el intentar igualar en la excelencia y no en la inferioridad. Pero eso es un cambio de sociedad. Eso es volver a poner la pirámide de valores en como la teníamos antes. Pero claro, si a nuestros jóvenes desde pequeños estamos todo el día en la cosa epidérmica de cómo se sienten, en vez de sentarlos a estudiar, a trabajar, a esforzarse, oye, que puedes sacar un 10 en vez de sacar un 5, que no pasas de curso con 2 suspensos, pero ¿cómo que se pasa de curso con suspensos? Es que es aberrante. Bueno, pues también nos parece tan normal, pero hay mucha culpa tienen los padres, que con tal de que nuestros hijos pasen de curso, pues que pasen suspendidos. Pues no, será mucho mejor que repitan y que aprendan. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio en esta sociedad, un cambio profundo, de verdad, un cambio de valores, un cambio de forma de ser y que saquemos lo mejor que tenemos de nosotros mismos, porque de verdad que yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, pero, vuelvo al principio, hemos perdido el oriente, hemos perdido la fe, hemos perdido a Dios. Y si tú pierdes a Dios, te pierdes a ti mismo, porque como decía Chesterton, si dejas de creer en Dios, crees en cualquier cosa. Y estamos así, creyendo en cualquier cosa. En el ecologismo, en el feminismo. En vez de pensar que tenemos desde hace 2000 años, ya sabemos el camino trazado y lo que hay que hacer. Dejamos aquí. Bueno, Ángel, ¿alguna pregunta más? Una. Espera un momentín que te llegue el micrófono. Ángel, ¿lo tienes? Ahí al fondo. Ya, Ángel se había llevado el micrófono porque ha pensado que ya habíamos acabado. ¿La Unión Europea piensas que puede detener un poco esta deriva de nuestro país? ¿Pueden hacer algo? Por lo menos... Yo creo que la Unión Europea dará toques de atención porque no pueden permitir que pase todo lo que está pasando. Vamos a ver qué ocurre en junio. El 2 de junio votamos unas elecciones que van a ser muy importantes porque yo creo que la radiografía de cómo va a quedar la Unión Europea va a cambiar. Va a cambiar porque, bueno, pues yo creo que Vox puede tener un buen resultado, hay partidos de más derecha que el PP que pueden tener una importante representación en Europa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de junio. Pero cada país, al final, tiene que sobreponerse a sus propios problemas. Es decir, la Unión Europea bastante tiene con sobrevivir como Unión Europea, porque también ha perdido el alma, porque todas esas estrellas que tenemos que, bueno, hacen referencia a la Virgen y los padres fundadores, bueno, ahora en Europa tampoco habla nadie de Dios, y el alma de Europa, que era un alma católica, está absolutamente perdida, o sea, adiós. Eso se tiene que recuperar y va a ser difícil. Entonces, bueno, pues intentarán que las tropelías jurídicas en España no sean muy evidentes. Contra Polonia y contra Hungría se meten muy fácil. Contra España nos metemos un poquito menos, porque al final Pedro Sánchez tampoco les parece tan mal. Pero no nos va a sacar las castañas del fuego Europa. Las castañas del fuego nos las vamos a sacar nosotros. De verdad, todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito de responsabilidad mayor, menor, pero somos quienes vamos a conseguir, bueno, cambiar la situación. Y si no, pues nada. Pues yo encantada de invitarles, de verdad. Ya. Pues si esa fuera la solución, les invitaba mañana. Ojalá. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias, María. Gracias.